¿Sabes por qué se produce el prolapso de órganos pélvicos? Te lo voy a contar en este vídeo. Los factores que determinan la aparición de un prolapso son múltiples y normalmente en un mismo paciente suelen confluir varios de estos factores para precipitar el prolapso. ¿Cuáles son estos factores? Pues los principales serían, en primer lugar, el embarazo. El útero grávido, es decir, el útero de la mujer embarazada, al ir creciendo va a provocar una presión progresiva sobre todas las estructuras pélvicas y a la vez va a provocar una distensión de los ligamentos que lo sujetan para poder ir adaptándose a ese aumento de volumen. Ambas circunstancias contribuirán al deterioro de estas propias estructuras de soporte. En segundo lugar, tenemos los partos, el parto vaginal. Durante el parto vaginal se va a producir un estiramiento máximo de todas estas estructuras, de todos estos músculos y tienen que volver otra vez a recuperar su posición original, pero en ese proceso van a experimentar deterioros, distensiones, se va a deteriorar la capacidad elástica y la capacidad de sujeción. En tercer lugar tendríamos los factores genéticos. El colágeno, que es el elemento fundamental de todas las estructuras de soporte y el que proporciona la resistencia y la elasticidad, puede tener diferentes composiciones, puede haber diferentes tipos de colágeno y esto está determinado genéticamente, de manera que hay algunas formas de colágeno que son menos resistentes y que soportan peor este tipo de situaciones como los embarazos, los partos o el envejecimiento. En cuarto lugar tenemos el envejecimiento. Durante el envejecimiento se va a producir un deterioro en la estructura de ese colágeno y eso va a condicionar también un deterioro en la capacidad de sujeción de los ligamentos y de las fascias de la pelvis. En quinto lugar, como factor determinante para la aparición de un prolapso, tendremos todas aquellas situaciones en las que se vaya a producir un aumento de la presión abdominal de una manera crónica. Y aquí, por ejemplo, incluimos pacientes con obesidad, pacientes que tienen un estreñimiento crónico, pacientes que por sus circunstancias laborales o del tipo que sea están sometidos a una presión excesiva, como pueden ser cargadores de peso, como puede ser gente que permanece mucho tiempo de pie. También aquí incluiremos a pacientes tosedores crónicos que someten a una presión abdominal cada vez que tienen un golpe de tos. Todas estas circunstancias repetidas de una manera constante y continua a lo largo del tiempo contribuyen a deteriorar las estructuras de soporte de la pelvis. En sexto lugar, hablaremos de factores hormonales, especialmente de la menopausia y la disminución de los estrógenos que conlleva la menopausia. Esta circunstancia también tiene su efecto sobre estos ligamentos y sobre estas fascias, deteriorando su capacidad de resistencia. Y en séptimo lugar, tenemos que hablar de cirugías previas. Evidentemente, cualquier intervención quirúrgica va a suponer un desgarro de una serie de estructuras de la pelvis y eso puede contribuir a deteriorar los elementos de soporte. Así pues, si tienes un prolapso o sospechas que puedes tenerlo, ponte en contacto con nosotros que valoraremos tu situación y te ayudaremos a resolverlo.